buenas tardes. Bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es la intervención nutricional de las personas TEA. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP Digital y también está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniac Dinarós de España. Hoy se habla más abiertamente de que las personas con TEA presentan una serie de alteraciones fisiológicas a nivel del sistema gastrointestinal, concretamente relacionadas con modificaciones en la microbiota gastrointestinal. Todo esto da lugar a la inflamación y aumento de la permeabilidad del intestino, aumentándose la sensibilidad y la alergia a los alimentos. Además que las personas con TEA suelen presentar selectividad alimentaria, término que se utiliza para hacer referencia a la comida que rechazan, la escasa variedad y las ingestas restrictivas en algunos alimentos que se ingieren habitualmente. Por lo tanto, es muy importante el diagnóstico temprano de la patología para poder hacer una intervención nutricional precoz con el fin de evitar desequilibrios nutricionales. Es por esto que el día de hoy hemos invitado a la doctora Paquita Farfán. Ella es pediatra, especializada en el Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez, certificada y miembro del Comité Científico del INCA, conferencista internacional sobre TEA, trastornos del espectro autista, certificada por el Instituto de Medicina Funcional y la Universidad de San Ignacio de Loyola de Perú, certificado de la Universidad de Boston en nutrición pediátrica, diplomado en medicina funcional, naturopatía y kinesiología aplicada de la Academia de Medicina Funcional, Fundación Universitario de Ciencias de la Salud. Actualmente cursa un máster experto en suplementación nutricional integrativa de la Escuela de Salud Integrativa de España. Doctora Paquita, bienvenida al programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Jessica. Gracias a la Fundación Sendero Azul, gracias al canal RBP de Baúl de Pinocho. Estoy encantadísima de estar acá, de acotar con un granito de arena pues todos mis conocimientos y todas las preguntas que me puedan hacer. Muchas gracias por la entrevista. Así es, y para las personas que nos están viendo, ya saben que pueden hacer sus consultas, que con mucho gusto la doctora Paquita les responderá. Doctora, para poder empezar y entender, porque esto es tan apasionante lo de la alimentación, ¿la buena alimentación empieza en el vientre materno? Pues sí, para que un niño sea saludable, no solamente empieza desde que nace, sino desde que la madre lo tiene en su vientre. Por eso es muy necesario que esta madre se alimente adecuadamente, es decir, tenga una salud, no solamente una salud física, sino también es muy importante esa salud mental, que va a influir muchísimo en esa vida de esa persona que va a ser procreada. La alimentación materna es fundamental, equilibrada y con todos los nutrientes necesarios. Es decir, doctora, que una madre entonces debería primero prepararse para tener un hijo. ¿Cómo lo puede hacer? Por supuesto. Una persona, una mujer que ya quiere tener un hijo o que tiene en una edad en que ya decidió ser madre, pues no solamente es importante, como dije anteriormente, tener una salud física, sino también esa parte emocional, porque se han hecho muchísimos estudios en donde esa parte emocional, si tú la tienes alterada y al procrear un hijo,
vas a dar a luz un niño que vendrá con muchos factores emocionales alterados. Entonces, es muy importante que esta madre comience a alimentarse y a tener nutrientes básicos para la salud, no solamente materna, sino también una vez que procrea a su hijo. Esta salud es muy importante que se tenga en cuenta alimentos vivos, es decir, de la naturaleza. Lo más importante es tener alimentos que estén libres de pesticidas, libres de químicos, que es lo que en la actualidad estamos expuestos la gran mayoría de gente. Entonces, mientras esta mujer que quiere procrear se cuide y tenga conciencia de que la alimentación es un factor importantísimo en la vida y salud de ese niño, es importante que comience a tomar en cuenta estos factores y hacerlo ya. Doctora, en cuanto a la microbiota, ¿nos podría explicar qué es y cómo afecta a las personas, sea el que no funcione bien en ellos? Bien, la microbiota ya se descubrió que es un órgano que pesa aproximadamente 2 kilos, un poquito más, y es nada más y menos que todos los gérmenes que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Está formado por virus, bacterias, hongos, parásitos, que generalmente todo este microbioma intestinal debe estar en una forma equilibrada, pero hay muchísimos factores ambientales y genéticos que hacen que esta microbiota se comience a alterar, y no solamente se comienza a alterar en función de números, sino también en calidad y muchos factores que alteran la salud. ¿De qué forma se altera esta microbiota? Pues al tener una alimentación muy mala, este niño comienza a tener un sobrecrecimiento bacteriano o un sobrecrecimiento de hongos, o puede ser por parásitos. Al tener este sobrecrecimiento, esas bacterias que generalmente estaban en un estado de equilibrio, comienza a sobrecrecer y comienza a alterar la pared del intestino. Se debilita el intestino, comienza a haber unos pequeños agujeros o microagujeros, dando lugar a lo que se llama el síndrome de intestino permeable. Al tener este síndrome de intestino permeable es cuando empiezan muchas alteraciones en el sistema inmune, en el sistema gastrointestinal, en el sistema neurológico. ¿Por qué? Porque hay muchas conexiones. Hay conexiones del cerebro-intestino, sistema endocrino, sistema inmunológico. Es decir, no solamente se altera esa parte gastrointestinal, sino muchos otros órganos al tener ese sobrecrecimiento bacteriano. Y una de las cosas muy, muy, muy importantes que tenemos que tomar en cuenta es que empiezan las hipersensibilidades alimentarias. Doctora, se habla mucho de la dieta libre de gluten y caseína. ¿Qué nos podría usted indicar? ¿Si es para todos los chicos con TEA o solo para ciertos chicos? Bueno, la dieta libre de gluten y caseína es una dieta que se está haciendo desde hace ya muchísimos años, porque se descubrió que los niños con TEA tienen esa predisposición y no solamente los niños con TEA, muchísima gente, muchísimos niños neurotípicos o la mayor parte de los niños con este padecimiento, al tener un síndrome de intestino permeable, hace que los productos de la caseína y del gluten, que son proteínas, la caseína es la proteína de la leche de vaca y el gluten es la proteína del trigo. Es decir, trigo, cebada, centeno y avena. Estas proteínas son proteínas de alto peso molecular que, si tenemos un síndrome de intestino permeable, se van a filtrar muy, muy, muy pesadamente. Es decir, que una proteína, para poder ser absorbida por el intestino, tiene que desdoblarse a péptidos y luego a aminoácidos. Es como aminoácidos, es que el intestino lo va a absorber y lo lleva a la sangre y lo lleva a todos los órganos de donde es buena esta proteína. Pero resulta que si tenemos un intestino permeable, esta proteína ya no se va a convertir en aminoácidos, sino que se queda en péptidos. Y algo muy importante que tenemos que entender es que el cerebro tiene receptores opiáceos y la caseína
los péptidos de la caseína se llaman casiomorfina y los péptidos del gluten se llaman gluteomorfina. ¿Por qué le pusieron esto? Porque son muy parecidos a la morfina. Entonces, cuando el niño comienza a comer este tipo de alimentos, comienza a haber una alteración a nivel de cerebro, hay más hiperactividad, el niño no enfoca, es decir, la madre se puede dar cuenta cada vez que come estos productos y al retirarlo, cómo se puede dar cuenta de que comienzan las conductas disruptivas en este paciente. Claro, y se evidencia, doctora, muchísimas mamitas me han comentado de que como usted menciona, ciertos alimentos producen ellos mayor movimiento, están muy hiperactivos. También estos alimentos podrían ocasionar algún tipo de ansiedad, le pregunto. Por supuesto, no solamente ansiedad, sino hiperactividad. Comienzan a tener muchas conductas aberrantes. ¿Por qué? Por el hecho mismo de que el niño está como una especie de drogado, porque los péptidos del gluten y la caseína están compitiendo a nivel cerebral. Entonces, esta es la conducta disruptiva que agarran estos niños. Las mamitas pueden comprobarlo, pueden verlo. No todos los niños son iguales. Todos los niños, la gran mayoría, va a aliviarse después de eliminar este tipo de alimentos, porque no solamente tenemos que eliminar gluten y caseína, sino todos lo que son productos de la industria en lo que se refiere a embotellados, envasados, con colorantes, con saborizantes, todo lo que el hombre mediante la industria lo ha tocado. Es decir, si ya no está natural como Dios lo mandó, pues hay el peligro de que este producto esté transgénico o esté tocado por la agroindustria que pone muchos pesticidas en el alimento. Y dentro de esos alimentos, doctora, también tiene que estar el azúcar refinada, el azúcar blanca. Por supuesto. El peligro del azúcar blanca es que el azúcar, para que sea más blanca, pues la refinan y le ponen químicos, ¿verdad? Entonces, el azúcar no solamente hace daño por la gran cantidad de químicos que tiene, sino porque es un producto que te aumenta más el sobrecrecimiento bacteriano, sobrecrecimiento de hongos, y el que más altera a estos niños es el hongo cándida, porque los hongos se alimentan de azúcar. Esa es la razón. ¿Por qué se podría optar, doctora, en vez del azúcar? Para todo tenemos sustitutos. Tenemos el más recomendable por ser el natural, porque viene de una hoja, es la stevia, porque es natural. Viene una hojita que se cultiva mucho en América del Sur. Podemos también utilizar miel de abejas en una forma la más natural posible. De repente un miel de agave que sea orgánico, pero preferiblemente estos tres tipos. Hay unos endulcorantes naturales como monk fruit y otros, pero tenemos que tener muy eritritol, perdón. Hay que tener mucho cuidado con estos, porque al envasarlos también le pueden poner dextrosa, pueden hacerle una mezcla para que el producto sea más barato. Entonces, ahí sí tenemos que prescindir de este producto, porque ya no está tan natural como tendría que ser. Igual pasa con la stevia también. Cuando vamos a utilizar la stevia, tenemos que revisar el envase y que diga 100% stevia, porque también muchas personas que venden esto le alteran el producto, le ponen también endulcorantes artificiales, y no es así, ese no es lo correcto de tomar la stevia. Entonces tenemos que leer lo que es la parte de la etiqueta en donde dicen los ingredientes, doctor. Por supuesto, es muy importante que todo lo que le demos a los niños tiene que ser leído, porque inclusive un producto que dice libre de gluten, te dice con un letrero muy grande libre de gluten, pero sin embargo en la etiqueta, en la parte de atrás, en la información, te dice que tiene demasiados carbohidratos, que puede tener trazas de gluten, y mientras tenga trazas, ese no es un producto adecuado.
porque está contaminado, es lo que viene la contaminación cruzada. Doctora, y en cuanto a lo que mencionaba usted antes, la dieta libre de gluten y caseína, ¿desde qué edad se puede empezar a hacer esta dieta? Bueno, esta es tenemos que tomar en cuenta la edad del niño en que empieza a comer. Normalmente en pediatría comenzamos a darle de comer alimentos que no sean leche a la edad de 5 meses. Pero tomando en cuenta que es para un niño que tiene este padecimiento, el niño lo puede comer perfectamente a partir de los 9 meses. Es decir, si tú ya ves en un niño de 9 meses, de 8 meses, que está teniendo unas conductas disruptivas, es decir, a los 8 meses es un niño, o 9 meses es un niño que recién empieza a hablar, ¿verdad? Entonces todavía no se puede ver que el niño habla o no habla, porque el niño a los 9 meses apenas dice sonidos guturales y dice palabras sueltas, ¿verdad? Pero el hecho de decir palabras sueltas no es solamente eso, sino que tenemos que ver conductas. Niños que son demasiado irritables, niños que lloran por todo, que no duermen, que tienen alteraciones gastrointestinales. Es un niño, es un candidato a eliminarle el gluten, porque eso no quiere decir que el niño tiene autismo, no, es simplemente que el niño puede estar haciendo una hipersensibilidad al gluten o una hipersensibilidad a la leche de vaca, y esto lo predispone a tener un trastorno de conducta más adelante. Así que podemos retirar el gluten desde que el niño empieza a comer. Y sustituirlo, por supuesto, porque el gluten es una proteína y los bebés, los niños, a cualquier edad, todo el ser humano necesitamos proteínas para formar músculo, para formar nuestros órganos, para fortalecerlos, para el sistema neuronal, para las interconexiones neuronales. Para eso necesitamos proteínas. Si no podemos comer proteínas derivadas del gluten, tenemos que sustituirlas. Hay muchísimas harinas de amarantos, harinas de plátano, harinas de chochos, que son muy proteicas y podemos sustituirlos. Doctora, otra dieta de la que también muchas veces se habla es de la cetogénica. ¿Podría explicarnos de qué se trata y si también es otra opción para los niños con TEA? Ok, la dieta cetogénica es una dieta que tiene aproximadamente el 70% de grasas buenas, un 20% de proteínas y solamente un 10% de carbohidratos. Esta es una dieta que a nivel de pediatría se puede utilizar más en niños que tengan problemas neuronales como epilepsias no refractarias. Pero tenemos que tomar en cuenta y hacerla muy bien. ¿Por qué? Porque es una dieta en la que las proteínas son muy básicas, son muy poquitas. Entonces vamos a tener muy pocas proteínas. Esta es una dieta donde no considero que sea la ideal para un niño porque tiene demasiadas grasas buenas y muy poca proteína. Y los carbohidratos no pasa nada porque en realidad el cuerpo necesita carbohidratos, podemos utilizar carbohidratos más adecuados, pero para un niño con TEA una dieta cetogénica no es adecuada por muy poca cantidad de proteínas que se le da. Listo, doctora. Hay algunas mamitas con las que yo a veces me pongo a platicar dentro de la fundación y me dicen, mi hijo tiene una obsesión por comer alimentos no favorables. ¿Qué se podría hacer para ir cambiando esto? ¿A qué se refiere con alimentos no favorables? ¿A alimentos que no son comestibles? Mucho pan, okay. Leche, claro, y no son favorables para ellos. Lo que pasa con estos productos que son derivados del gluten y la caseína es que son muy aditivos. ¿Ya? Es decir, no solamente los niños, sino toda persona que comienza a comer pan, galletas, leche, yogur, actúa a nivel cerebral en una forma de adicción. Entonces, y todo lo que tenga saborizantes como glutamato monosódico
es la misma función. Es decir, comienza a haber en tu cerebro unas ganas de seguirlo comiendo, y también influye muchísimo la selectividad alimentaria que pueda tener por un problema sensorial. Eso influye muchísimo en todos los niños. Doctora, y una pregunta, ¿qué alimentos nomás contienen el glutamato monosódico, como para aclarar esto? El glutamato monosódico es el famoso Ajinomoto, ¿verdad? Que es un saborizante de las comidas, que la propaganda y la publicidad te dice realza el sabor de las comidas, porque actúa a nivel cerebral dándote un placer al comerlo, ¿verdad? Es lo que utilizan muchísimos restaurantes, muchísima gente que hace comida, porque interesa que la comida sea buena, si no la rechaza y no la vende, ¿verdad? Es lo que está en este saborizante artificial, está en los condimentos, es un condimento que está en los cubos de caldos vegetales. Ya hay muchísimas marcas acá. Entonces, todos esos cubitos que son hechos que llamados caldos vegetales tienen glutamato monosódico. Otra cosa que tiene esto es todos los productos envasados, papitas, Doritos, Cheetos, todo este tipo de snacks que comen muchísimo los niños. Esto tiene mucho glutamato. Lo que tiene sabor artificial, y esto es un excitador cerebral. Entonces la persona o el niño comienza a estar más excitado, empiezan las conductas disruptivas porque come uno y no quiere comer uno, sino que se quiere terminar una y otra bolsita. Por eso no debemos dar este tipo de alimentos a los niños. Doctora, tenemos preguntas desde las redes. Claudia nos dice, ¿el ayuno intermitente es bueno? No, el ayuno intermitente para un niño no es bueno, porque el niño necesita estar constantemente creciendo y desarrollando su cerebro dependiendo de la edad que tiene. El ayuno intermitente es para adultos, porque los adultos somos quienes y es algo maravilloso para todas las enfermedades crónicas, porque nos podemos tener perfectamente más de 12 horas, 16 horas, 20 horas sin comer, ¿verdad? Y lo importante de esto es con qué vas a empezar tú a comer. Pero en los niños, tenerlo a un ayuno forzado tantas horas no es conveniente. La dieta cetogénica se la puede variar, es decir, para la idea de la dieta cetogénica y con el ayuno intermitente más se ha hecho para bajar de peso y para mejorar la función hepática y la función inmunológica en muchas enfermedades crónicas. Entonces es excelente para los adultos porque hace que el hígado se desintoxique, el hígado comience a tener funciones excelentes. Es muy útil para la diabetes, para el síndrome metabólico, pero en los niños con este fin no. En los niños se puede utilizar mucha grasa buena, pero también hay que utilizar proteínas adecuadas, proteína animal, proteína vegetal, por el hecho de que te lo mencioné anteriormente, los niños necesitan proteína para formar músculo, para formar neurotransmisores, para que esa función cerebral funcione mucho mejor. Tenemos otra consulta. Daniel nos dice, ¿la dieta cetogénica es más apropiada para adultos TEA? Para adultos TEA, sí. Sí, eso sí podemos porque el adulto TEA ya no necesita proteínas para formar su cerebro. Ya el cerebro de ese adulto ya está formado. El hígado de ese adulto ya está formado. Todos los órganos están formados, entonces le iría muy bien a una persona adulta con TEA porque desintoxica hígado, baja los azúcares. Puede ser, para esa persona sí, pero para los niños no. Otra consulta. Y si me pregunto, ¿y el ayuno intermitente es bueno? Lo dije anteriormente, el ayuno intermitente para los niños no, para los adultos sí. ¿Y para los adultos con TEA?
Sí, por supuesto, solo que tenemos que variar y equilibrar las proteínas, porque también hay que darle un poquito más de proteínas. Las grasas buenas les va excelente a todas las personas con un padecimiento a nivel cerebral o un padecimiento crónico, las grasas buenas son excelentes. En los últimos años hemos satanizado las grasas, pero no estoy hablando yo de grasas saturadas, de aceites de semillas, como aceites de canola, aceite de girasol, aceite de soya, aceite de palma, eso no. Las grasas buenas son las grasas omega 3 que tienen EPA y DHA y alimentos como aceites de oliva, aceites de coco, aguacate, nueces, pescados, peces pequeños. Todo ese tipo incluye en los muchos frutos secos, en las grasas buenas que debemos ingerir. Otra consulta, doctora. Digna nos dice, mi consulta es si la dieta cero gluten y caseína es necesaria para los niños con autismo. Mira, para los niños con TEA existen muchísimas dietas, no solamente, bueno, no me gusta mucho decir la palabra dieta porque eso como que la mamita y la persona no le gusta mucho porque influye, hay muchas cosas detrás de eso, ¿verdad? Nos salimos de nuestra zona de confort y nada más de pensar que tengo que hacer algo diferente, ya a muchas personas pues le da pereza. Yo le llamo más bien una intervención nutricional donde vamos a comer adecuadamente, donde vamos a comer saludable. Entonces, la dieta de gluten y caseína y azúcar no es solamente eso viene acompañada de eliminación de embutidos, enlatados, saborizantes, azúcar blanca y todos los que son procesados. ¿Ok? Hay dietas que se llaman carbohidratos específicos, que son que la descubrió la doctora Gottschall hace ya muchos años. Esta es una dieta también que se debe llevar muy adecuadamente, pero en donde los carbohidratos se eligen los que tienen menos índice glicémico. Hay otra dieta que se llama dieta libre de oxalatos. ¿Por qué? Porque los niños con TEA siempre están predispuestos a tener acumulación de oxalatos. ¿Qué son los oxalatos? Son materiales, son cristales que se acumulan dentro del cuerpo cuando el consumo elevado de alimentos ricos en oxalatos como espinacas, almendras, pimientos, hojas verdes, pero más las espinacas, muchos alimentos son altos en oxalato, maní, chocolate, entonces se acumulan en muchos lugares, especialmente en los ojos y en la uretra. Entonces el niño constantemente se está rascando los ojitos, constantemente se está tocando los genitales. Entonces, ¿por qué? Porque se expulsan por esos lados. Entonces ahí se le da una dieta libre de oxalatos, pero por un tiempo no prolongado, por un tiempo aproximado. Todo esto viene con exámenes de laboratorio para poder ir controlando todo eso. Tenemos otra consulta. María Eugenia nos dice, doctora, ¿a qué se debe que algunos niños coman cosas tipo tierra, papel, cartón, etcétera? Eso se llama pica. Pica es el acto de comer alimentos no comestibles. Entonces los niños se tienden a lamer las paredes, a comer carbón, a comerse la tierra, se sacan la tierra de los zapatos, se comen la plastilina, se comen los lápices, es decir, tienden a meterse a la boca cosas que no son comestibles. ¿Por qué se debe esto? Una de las causas es falta de nutrientes específicos y sobrecrecimiento bacteriano o alteración en la microbiota intestinal. Generalmente tienen muchísimos parásitos, muchos hongos y sobre todo lo que mencioné anteriormente, alteración en la falta de nutrientes específicos, porque como la gran mayoría de niños son muy selectivos, solamente comen ciertas comidas, entonces los nutrientes específicos para el cerebro y para todo su cuerpo no lo tienen. Y esto hace que haya una deficiencia en su cuerpo y comience a tener pica. Se alan el cabello también y se lo comen.
Doctora, retomando las preguntas, ¿qué vitaminas o suplementos son buenos para las personas TEA? Bueno, los niños, como dije, todos los niños son diferentes y las necesidades, por eso son niños con necesidades especiales, ¿verdad? Estas necesidades no solamente se ven en la parte cognitiva, sino en la parte nutricional. Pero básicamente todos los niños con TEA deben tomar omega 3, pero un omega 3 específico, un omega 3 que no sea de mares donde hay mucho mercurio, porque sabemos que el omega 3 viene de los peces. También hay un omega 3 que es vegano, ¿verdad? Que viene de las algas marinas. El omega 3 vegano no es muy recomendable para los niños con TEA porque el tomar omega 3 básicamente necesitamos es DHA. El DHA es el que actúa más a nivel cerebral. El EPA también, pero el EPA tiene más una acción antiinflamatoria. Entonces, es muy importante que todos los nutrientes que tomemos, que le demos al niño, sean limpios, sean libres de tóxicos, libres de colorantes. Es decir, tenemos que saber escoger bien un nutriente. Entonces, aparte de omega 3, tenemos que tomar magnesio, porque el magnesio es un nutriente que calma, es un nutriente que tiene infinitas funciones a nivel del organismo. Para desintoxicar, para calmar. Tenemos también que tomar ciertos fitoterapia para eliminar tóxicos en el hígado, en el riñón. Tenemos que tomar vitamina C, pero buferada. Tenemos que tomar, todos los niños son diferentes. No hay necesidad de tomar calcio como tal. Se toma calcio en ciertas épocas del tratamiento, porque muchas mamitas se angustian porque como ya no toman leche, entonces dice el calcio, ¿de dónde lo saco? Hay muchísimos nutrientes que podemos sustituir. Lo importante del calcio es darlo en bajas dosis y para no alterar muchos otros minerales, porque si tú alteras es lo mismo que pasa con el zinc, con el cromo. Entonces tenemos que darlos en dosis específicas para que no se altere tampoco la salud del paciente. El zinc podemos tomarlo todos los días también. Zinc, magnesio, omega 3, ciertos nutrientes del complejo B, vitamina B1, B6, B12, la B9, metilfolate, muchos dependiendo de la necesidad que tenga cada niño. ¿Cómo darnos cuenta que nuestro hijo tiene alguna alergia o intolerancia alimenticia? Ok, no es lo mismo tener alergia a ser intolerante. Las alergias generalmente son mediadas por la IgE y son alergias definitivas, es decir, no son tan fácilmente curables. Pero las sensibilidades alimentarias son 100% curables porque el alimento se lo elimina y se trata el intestino, porque cuando un paciente tiene una sensibilidad alimentaria, el intestino se inflama muchísimo. Entonces, se retira el alimento y se trata también el intestino al mismo tiempo. Entonces, dependiendo del grado de hipersensibilidad que tenga a este alimento, se lo va eliminando y luego se lo vuelve a retomar en una forma paulatina, dependiendo del grado que tenga. Tenemos otra consulta. Claudia nos dice, ¿y para dormir qué se puede dar? Ok, los niños con TEA tienen muchísimos trastornos de sueño. Hay niños que no lo tienen, pero la gran mayoría lo tienen. Normalmente el ser humano para dormir necesita melatonina, que es una hormona que la tenemos dentro del cuerpo, que la fabricamos, pero resulta que muchas veces
no está fabricando ese ser humano suficiente melatonina ni 5-HTP, y si no hay suficiente melatonina ni 5-HTP, la hormona del estar bien, que se llama la serotonina, no va a funcionar al día siguiente en una forma adecuada. Entonces, los niños pueden tomar perfectamente cápsulas o gotas, dependiendo de qué tipo se tome, de melatonina, en una dosis de 1 a 3 gramos cada día, miligramos cada día. Todo depende de cada niño, cómo es ese sueño, en qué momento se levanta. Es decir, hay muchísimos factores que tenemos que tomar en cuenta a la hora de dormir. Doctora, ¿qué es esto de la disbiosis bacteriana que suelen tener algunas personas con TEA? Ok, al hablarle del bioma intestinal, le comenté que el bioma está compuesto por bacterias, virus, parásitos y hongos. Hay muchísimos factores ambientales, como el alto consumo de medicamentos, de antibióticos, que es lo que generalmente se ve muchísimo acá en nuestro medio. Bueno, en todo el mundo hay un alto consumo de antibióticos en niños que a veces no hay necesidad. También la proliferación de levaduras, los medicamentos de uso crónico, las comidas o los alimentos ricos en pesticidas. Todos estos son factores que hacen que estas bacterias, que generalmente estaban en una forma equilibrada, comiencen a crecer. Crecen demasiado y hay una sobrepoblación de bacterias malas, y hace que se debilite la pared intestinal y comience el síndrome de intestino permeable. Hay muchos factores, como elementos como la falta de sonulinas, muchos otros factores que hacen que la absorción intestinal no sea buena, y por eso es que viene el síndrome de intestino permeable, y muchas partículas dañinas que están generalmente, que uno los ingiere con los alimentos, con los medicamentos y con muchos factores ambientales. Esas partículas dañinas se van a la sangre en una forma tóxica, y eso provoca muchísimo daño a nivel de la salud de la persona. Y en cuanto al acetaminofén o paracetamol, ¿es dañino para la salud integral de las personas TEA? Bueno, hay estudios que demuestran que el paracetamol o acetaminofén es un medicamento que no es conveniente darlo en niños con TEA, porque provoca mayor toxicidad hepática. Recordemos que los niños con TEA metilan muy mal, tienen intoxicación en muchas formas, y al dar paracetamol o acetaminofén le aumentamos más la toxicidad hepática. Por eso debemos, para cualquier, hay que reemplazarlo con otros antipiréticos o algún antiinflamatorio de tipo ibuprofeno, porque dependiendo de cada paciente la necesidad que tiene. Pero paracetamol, nada. Aparte de una buena alimentación, ¿los horarios a la hora de comer son importantes? Por supuesto, es muy importante que la mamita o la persona que esté al cuidado del niño sea muy organizada, porque los niños deben comer cada 3 horas, ¿verdad? Hay niñitos pues que tienen sus problemas de selectividad alimentaria, o tienen problemas que no comen, o cualquier problema debido a una comorbilidad que tenga, es decir, algún trastorno digestivo, algún trastorno en otro lado. Entonces, ese niño debe ser alimentado cada 3 horas, pero en una forma correcta. No es que hay que sobrealimentarlo. La alimentación de estos niños tiene muchísimos factores. Hay que tener en cuenta muchos factores, no solamente la selectividad alimentaria, sino la parte sensorial. El alimento debe ser equilibrado, debe tener proteínas, grasas y carbohidratos en menos cantidad.
¿ya? Porque como dije, los carbohidratos también se necesitan para el cuerpo del niño, pero en menos cantidad, y escoger carbohidratos que no tienen alto índice glicémico, es decir, que no aumenten mucho la glicemia ni el azúcar para no ser comida de los hongos. Entonces, este alimento, el niño no debe pasar tantas horas sin comer, porque constantemente debemos alimentar el cerebro y tenemos que mantener desinflamado ese intestino para que puedan haber buenas conexiones, porque recordemos que en el intestino también se forman aproximadamente el 75% de los neurotransmisores, que también lo forma el cerebro. Tenemos otra consulta. Javier nos dice, buenas tardes, doctora. ¿Cuál es el primer paso a seguir? ¿A qué profesional debemos acudir para que nos ayude con un seguimiento? Bueno, si tiene sospecha de que está pasando algo por el niño, bueno, primeramente, pues un pediatra capacitado para esto debería hacer el diagnóstico, si no, pues un psicólogo. Muchas veces yo le digo, tener un diagnóstico no es lo más importante. Lo más importante es trabajar en ese niño para que pueda salir rápido de esto, y la edad es sumamente importante. Muchas veces los papitos, y se está viendo en la actualidad a nivel mundial, que hay muchísimos niños que tienen conductas disruptivas, que son súper alteradas, tienen una hiperactividad tremenda, tienen movimientos bruscos, no hablan, no se comportan como niños de la edad que tienen, sino que son sumamente inmaduros. Entonces también hay mucho error en el diagnóstico. Muchas veces es solamente una simple sensibilidad alimentaria que le está provocando una alteración en la conducta. Pero también es verdad que hay niños que están en el mundo y no son diagnosticados, y entonces la mamá, el papá, la persona que lo cuida, pues no hace ninguna intervención nutricional, no le hace un seguimiento con un personal capacitado, y ese niño llega a los 5 años, 7 años, 10 años, y ahí hay muy poco que hacer, porque lo ideal es la intervención antes de que ese cerebro se selle. El tratamiento antes de los 3 años o antes de los 4 años es lo mejor, es la maravilla, porque tenemos que recordar que hay mucha plasticidad cerebral. Y ya cuando el niño está muy mayor, el aprendizaje, la parte cognitiva ya no se puede lograr tan rápido como se lograra mientras tenga menos de 4 años. Lo ideal es todo en la etapa infantil, doctora, ¿verdad? En la etapa antes de los 4. Un niño actualmente se puede diagnosticar un niño con TEA a la edad de 1 año y medio. ¿Por qué? Porque los pediatras todos los pediatras estamos capacitados para reconocer a un niño de acuerdo a su desarrollo psicomotriz. Es decir, el desarrollo psicomotriz de un niño cambia desde que nace y va aumentando cosas a medida que van pasando los días. Entonces, un pediatra sabe qué hace un niño al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, y así hasta el año y toda la vida. Entonces, ese pediatra debe estar muy, muy, muy presente de que si un niño a la edad de 1 año ni siquiera te mira a los ojos, no es sociable, no sonríe, no dice palabras, no dice sonidos guturales, algo está pasando. Muchas veces, por ejemplo, puede haber niños de 3 años que no hablan bien, es decir, no articulan la palabra, o te dicen la palabra mal pronunciada. Entonces, pero su conducta es normal, no tiene ningún problema de conducta. Entonces, ese niño tiene un simple retraso en el lenguaje, que con una terapia de lenguaje, con un cambio de alimentación, el niño sale. Solamente basta con 2, 3 meses de terapia de lenguaje y ese niño sale. Ese no es un niño con TEA, ese es un niño que solamente le faltó estimulación. Pero si es un niño que ya viene con muchas alteraciones de conducta, de sociabilización, de estereotipias, de conductas aberrantes, ¿verdad? Ese niño sí ya necesita una intervención, y con un profesional capacitado para esto. Tengo una pregunta por interno que me dice, ¿cómo
puede tratar una mamita el problema de la selectividad alimentaria mientras lo ve su médico y qué tipo de profesional ayuda con este problema, siendo que a veces se debe a problemas sensoriales? El problema de selectividad alimentaria efectivamente es producido por un problema sensorial. Tenemos que recordar que el autismo o el trastorno del espectro autista se alteran los 5 órganos de los sentidos. Los oídos, el niño es muy sensible a los ruidos, a ciertos ruidos. El olfato, el niño a veces no huele o huele demasiado, todo lo que lo quiere comer lo huele, o simplemente no huele, puede jugar con sus heces fecales. El gusto, ¿verdad? Tiene muy selectivo no solamente el sabor, sino también la textura. Muchos tienen preferencias por blandos, por líquidos, por crocantes, y no solamente eso, sino que influye mucho también la deglución, los músculos de la deglución, los músculos de la masticación, que tienen muchísimo que ver con el habla. Entonces, la piel no soportan que los abracen, no soporta que muchas veces se quitan mucho los zapatos, las medias, la ropa. ¿Ok? No es verdad que tiene calor, es simplemente que no soporta tener ropa encima. Algo muy importante que deben hacer las mamitas es darle masajes a los niños. Esa parte sensorial a nivel de piel mejora muchísimo con masajes, ¿verdad? Con masajes con crema a base de magnesio, a base de aceites esenciales, puede ser lavanda, puede ser un aceite esencial que calme, ¿verdad? Entonces, este tipo de masajes que se los da, otra cosa que pueden hacer las mamitas es baños con sales de Epsom. Sales de Epsom son sales que son ricas en magnesio y eso lo calma también al niño. Es decir, una madre o una persona que está cuidando al niño tiene que estimularlo, no solamente dejarse llevar por los profesionales en cuanto a terapistas, sino que esa madre, mientras le está dando de comer al niño, tiene que también estimularlo. Es decir, le estás dando de comer, tiene que hablarle de la comida, preguntarle, decirle, ok, vamos a comer este pollito, vamos a comer cualquier alimento que esté comiendo el niño, tiene que describírselo y hacer que el niño lo entienda mirándole a los ojos y que repita. Va a llegar un momento que se lo repitió tanto que el niño lo va a decir, ¿ya? Igual pasa cuando lo estás vistiendo, ok, nos vamos a poner, mira qué lindo vestido, qué color es este vestido, qué linda camisa, qué colores es la camisa. ¿Dónde están los botones? Esto se llama botones, es decir, hay que hablarle y hablarle con calma, darle mucho amor a ese niño que está desconectado y necesita una conexión. ¿Y quién más que esa mamá, que es esa persona que lo cuida, el papá? No solamente el papá debe ser un proveedor, sino que también debe interesarse en la recuperación de este niño. ¿Ok? Son muchos factores que la madre sí puede hacer en casa. Cuidarle la dieta, hacerle los masajes, estimularlo, enseñarle pictogramas, muchísimas cosas. Yo tengo mamitas que son mis respetos, una maravilla de señoras. Siempre mencionamos en este programa que la paciencia y la constancia son las claves, doctora. ¿Qué opina usted? Por supuesto, yo siempre les digo que todo lo que tú haces con amor, todo sale bien. Pero una mamá me dice, doctora, sí, porque usted no tiene, alguna vez me dijo, a lo mejor usted no tiene un niño así. Digo, no necesitamos, porque no solamente necesitamos paciencia para tratar un niño con TEA, necesitamos también paciencia para nuestros hijos, para nuestra pareja, para nuestra madre, nuestro padre, los hermanos, para la gente compañera de tu trabajo, para todo el mundo tú necesitas paciencia. Para vivir una vida en paz necesitas tener paciencia. Lo que pasa es que queremos en los niños con TEA, esa mamita siempre tiene muchas expectativas. Está pasando por un duelo donde tiene culpabilidad,
básicamente esa culpa que dice, por mi culpa mi hijo está así, y eso no es, esa no es la verdad. Ya hubieron muchos factores porque el niño desarrolló el TEA. Entonces esa mamá tiene que llenarse de amor, corregir con amor. Ya cuando el niño comienza a mejorar sus conductas, ahí es cuando más disciplina debemos tener, ¿ya? Porque es cuando el niño tiene la tendencia de actuar como antes, pero tenemos que tener disciplina, porque muchas veces la mamita y el papá dice, bueno, ya el niño es así, ya tiene esa conducta, ¿qué le voy a hacer? No, si el niño está en un tratamiento, no tiene por qué seguir con esa conducta. Entonces tenemos que enseñarlo, disciplinarlo. Y la disciplina no es golpe, la disciplina no es insulto, la disciplina no es un maltrato, la disciplina es hablarle con voz alta y sostenida para que ese niño entienda que quien manda es la mamá, que quien manda es la persona que lo está cuidando. ¿Por qué? Porque de esa forma él adquiere un respeto hacia esa persona. No adquiere miedo, no queremos miedo, queremos respeto. Y eso lo hace, por eso le digo yo, mientras tú lo hagas con amor, todo va a salir mejor. Así es, doctora. En cuanto, doctora, a los probióticos, prebióticos, ¿son buenos para darle a las personas TEA? Por supuesto, los probióticos son nutrientes, son bacterias buenas que necesitamos en nuestro cuerpo, no solamente los niños con TEA, sino todo el mundo, toda la humanidad necesita tomar probióticos. ¿Por qué? Porque tenemos una alimentación mala de la industria que nos está matando básicamente. Entonces, los probióticos son muy importantes darlos en una etapa específica, darlos, muchos se pueden dar en ayunas, la gran mayoría se da en ayunas. Es muy importante saber qué tipo de probiótico le estás dando a tu niño, porque por ahí vi unos que tienen 500 billones y no me parece. Entonces, tenemos que ver qué tipo de probióticos se dan, porque los probióticos son de diferentes cepas de bacterias. Y hay cepas que en vez de hacerte un bien, pues te perjudican. Entonces, los más banales pues son los rhamnosus, los lactobacilos, las bifidobacterias, que son los que básicamente tienen más deficiencia estos niños. Hay muchísimos probióticos en el mercado, pero cada niño tiene su necesidad específica. Y los prebióticos son básicamente la fibra, ¿no? Son los alimentos de las bacterias. Hay unos probióticos que ya vienen incluida la fibra, básicamente le ponen inulina, ¿verdad? O también la persona puede comer fibra la fibra viene en los vegetales. Básicamente en los vegetales es donde tenemos la fibra, que es lo que alimenta a las bacterias buenas. Ahorita que menciona fibra, doctora, ¿cómo se puede incentivar a comer una mayor variedad de alimentos en estos niños? Ok, los seres humanos en nuestro medio, en todas partes del mundo comemos por costumbre, ¿verdad? Entonces, tú le das a tu hijo lo que tu mamá te dio. Y así viene una cadena, y tu hijo le da a sus hijos lo que uno les dio. Entonces, por eso son las enfermedades genéticas que se transmiten de una generación a otra, no necesariamente por la herencia, sino por las mismas costumbres de alimentación y de estilo de vida. ¿Ok? Eso lo demostró ya la epigenética. Bueno, con los niños con TEA tenemos que ser muy creativos, muy creativos. A medida que vamos sanando esa parte sensorial, los niños van comenzando a aceptar cosas. Mis pacientes, las mamitas me dicen, doctora, ya come manzana, ya come uva, ya come, ponga un ejemplo, frutillas, qué sé yo. Ya come carne. ¿Por qué? Porque esa parte sensorial va mejorando muchísimo. Entonces, tenemos que ser creativos con los vegetales.
No es solamente con poner vegetales para las comidas, cebolla, tomates, pimiento, lo clásico, no. Tenemos que comer vegetales, por ejemplo, las crucíferas que son excelentes para la salud del niño. Brócoli, coliflor, nabos, apio, mientras las podemos comer en una forma cruda, mucho mejor, pero si tenemos que cocinarlo al vapor, ¿verdad? No ponerlo, los vegetales, cocinarlos, sobre todo las papas, todos estos tubérculos, papas, zanahorias, camotes, al ser expuesto al agua hirviendo, salga mucho almidón y el almidón es que aumenta pues el índice glicémico y viene a ser perjudicial. Se puede comer, por ejemplo, lo que se llama almidón resistente, que es una técnica de cocinar el arroz, los tubérculos como las papas, zanahoria, camote, se los cocina el día anterior y luego se los pone en el refrigerador y se los come 24 horas después, pero por supuesto taparlos muy herméticamente. De esa forma el almidón resistente pues está listo y no nos hace tanto daño, comemos en una forma en que ese azúcar ya le baja, porque todos estos vegetales tienen mucho azúcar. ¿Ya? Comer azúcar no es solamente comer azúcar blanca, comerse un helado, tomarse cola, no. Comer azúcar también, porque los carbohidratos están en todos los alimentos, ¿ya? En las proteínas, están en las grasas y entonces todos esos azúcares, lo que pasa es que los carbohidratos tienen más azúcar, luego siguen las proteínas y lo que menos carbohidratos tiene son las grasas buenas. Entonces tenemos que ser muy, muy creativos. Si al niño no le gusta de una forma cuadrada, pues hay que hacérsela redonda, por ejemplo, cortarle redondito, ponerle algo al lado. Muchas veces tienen alteraciones donde, por ejemplo, no le gusta ver el arroz mezclado con algo líquido, no les gusta así. Entonces, poco a poco ellos van aceptando, ¿verdad? Y dárselo separado hasta que ellos tengan porque recordemos que autismo es falta de flexibilidad en la conducta. Entonces, hasta que ellos vayan mejorando esta conducta, hay que darle, si le vas a dar una proteína, no se la mezcles, porque no le gusta. Entonces, ya después él solito mezcla las cosas, porque ya mejoró bastante. ¿Ya? Entonces, si alguna vez el niño, cuando comienzas a retirar el gluten y la caseína, el niño no comía porque estaba todo inflamado, no comía comida saludable, entonces hay que comenzar ya a entender que el niño, una vez que se desinflama, va a comenzar a aceptar muchos alimentos. Entonces hay que comenzar a dárselos, a introducírselos poco a poco. No cometer el error de decir, no, mi niño no come esto, mi niño no come lo otro. No, eso era antes, pero una vez que tú empiezas a desinflamar al niño, ese niño va a comenzar a comer todo lo que le das. Doctora, por cuestión de tiempo voy a leer ya la última pregunta de las redes. Emily nos dice, por favor, una consulta. Tengo un niño TEA que no le gusta comer, no toma ni agua en la escuela. ¿Cómo reemplazo su alimentación? Tiene 5 años. Bueno, evidentemente el niño debe estar muy inflamado, ¿verdad? Si no come nada es porque está inflamado todo su sistema digestivo, desde la boca hasta el ano. Tiene mucho malestar, tiene probablemente gases, le duele su abdomen, ¿ya? Le duele el oído. Son muchos factores, son comorbilidades que el niño tiene porque no habla, no se manifiesta. Lo único que hace es golpearse la barriga, golpearse la cabecita, brincar, tirarse al piso, tener un berrinche. Esa es la forma de comunicación porque quiere decir algo. Entonces tenemos que comenzar a darle comida sana, comida orgánica. Yo sé que la comida orgánica es muy cara, pero en la medida posible. Tú, si tienes una casa donde puedas sembrar cositas, lo puedes hacer, ¿ya? Evitar mandarle a la escuela todos los productos envasados,
todos los productos de la industria. Por Dios, eso ya no deben comer los niños. Lo que pasa es que las mamitas, la gran mayoría, pues muchas trabajan, no tiene tiempo, y entonces lo más rápido es agarrar fundita de cada cosa y mandarle en la lonchera. Eso ni ahora ni a los niños neurotípicos debemos hacer, porque tenemos que cuidar esa alimentación. Ya todos los procesados no es bueno ni para los niños, ni para los adultos, ni para la humanidad, porque nos está lesionando nuestras células, nos está inflamando las células, y por eso es que tenemos muchísimas enfermedades crónicas en la actualidad. Entonces, tratar de tener un poquito más de tiempo, dedicar a ese niño para que poco a poco, mientras le retiren los alimentos inflamatorios, ese niño va a comenzar a sentirse mucho mejor y va a comenzar a comer la manzana, el pedacito de alimento que le haces en la casa, ¿ya? Una tortillita de yuca, una tortillita de verde, algo de maduro, pedacitos de apio, ¿ya? Le puedes dar garbanzos, le puedes dar proteínas en la mañana. Muchas veces pensamos que en la mañana el desayuno no es solamente pan y leche. No, en la mañana los niños deben comer proteínas. Huevos, si es alérgico al huevo, pues vamos a comer nuggets de pollo sin harina. ¿Me explico? Podemos comer muchísimas proteínas. Puedes hacer hamburguesitas de lentejas, sin pan, obviamente, ¿no? O con un pan que no tenga gluten. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer para poder mejorar la alimentación de este niño que está tan inflamado, que está tan alterado su sistema digestivo, endocrino y su sistema neuronal. Doctora, hemos llegado ya al final del programa. Sí quisiera que nos dé un mensaje muy breve de quizás alguna recomendación adicional. Sí, me gustaría dar dos mensajes, que es muy importante no tener miedo a un diagnóstico, porque muchas veces las mamitas tienen ese miedo de decirle, no, tu niño tiene autismo. Es más importante comenzar a trabajar en ese niño porque hay mucha evidencia de que el niño recupera muchos adiestramientos que se perdió, los puede recuperar. ¿Ok? Pueden recuperar el habla, pueden recuperar muchas conductas disruptivas y pueden ser niños muy funcionales. Y no tenerle miedo a la dieta. Muchas veces, lamentablemente, muchos profesionales no están actualizados y no están, no se ponen a leer o actualizar en que esto tiene base científica. Esto tiene muchísima base científica en papers que están ya publicados, donde se ve el daño intestinal y todo el daño que se hace mientras sigan comiendo gluten, caseína y azúcar blanca y todos los productos de la industria que están envasados y todo lo que tiene saborizante, colorante y todo lo demás. Entonces, no tenerle miedo a un diagnóstico, actuar rápidamente, no esperar que el niño tenga 6 años, no decir, no, está chiquito, va a hablar. No, primero tiene que rodearse de profesionales que de verdad estén capacitados para poder ayudarlos y ayudarles muchísimo en la alimentación. Mientras más sana, más orgánica es, más natural es la alimentación, los niños pueden cambiar y pueden ser muy funcionales. Tenemos un mensaje por parte de Maritza Martínez y nos dice, felicitaciones, Paquita. Gracias por compartir tus conocimientos con nuestras familias. Es un gusto tenerte de nuevo en nuestro programa. Gracias a ustedes, gracias Maritza, encantada, cuando quieran me pueden invitar, encantadísima de estar en este sitio. Doctora, ¿nos podría decir en dónde atiende y en qué horario? Sí, mi consultorio está en la Torre Médica Solaris. Esto es en la Avenida Constitución y Avenida de las Américas, diagonal al Mall del Sol. Estoy en el 10º piso, la oficina 620.
Yo trabajo de lunes a sábados, ciertos sábados, hay algunos que no puedo. En la tarde, estoy atendiendo más en la tarde, en la mañana también, pero más seguido de las tardes, a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Gracias, doctora. En la mañana de 10 a 12. Listo, doctora. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y por haber compartido sus conocimientos y todas sus recomendaciones. Gracias a ustedes. Recuerde que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.